A continuación, Reconstruyendo Memoria, solo por Cuapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de Reconstruyendo Memoria. El 26 de septiembre se cumplieron 6 años de la firma de acuerdos de paz con las FARC en Colombia. El corazón. Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo, que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP. Presidente, usted inició este evento abriéndole las puertas a la paz. Ahora lo invitamos a que cierre este capítulo de la historia de Colombia con su firma a nombre de todos los colombianos. Firma en este momento el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Durante los años 2006 y 2010 fue el alto consejero presidencial para la reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas y posteriormente nombrado como alto comisionado para la paz Frank Bert, quien en representación del gobierno de Álvaro Uribe buscó negociar reservadamente con las FARC y bajo condiciones similares a las actuales. No obstante, a causa de la entrega del cadáver de Julián Ernesto Guevara, quien falleció en retención por la guerrilla, los acercamientos de este gobierno con la insurgencia quedaron estancados. Julián Ernesto Guevara, cuyos restos fueron entregados el pasado jueves por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a una misión humanitaria, encabezada por la senadora Piedad Córdoba. El mayor Julián Ernesto Guevara fue capturado por el grupo armado en noviembre de 1998 durante la toma de Mitú. Las FARC anunció a través de un comunicado 8 años después que el mayor había fallecido en enero del año 2006 debido a varias enfermedades que lo aquejaban. Hasta la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, aunque siendo un presidente electo, Juan Manuel Santos recibió un informe de empalme de Bert, por medio del cual este le entregaba el estado en el que habían quedado los fallidos acercamientos.
Durante el año 2011, mediante la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el posicionado presidente manifestó a la guerrilla su intención de retomar las discusiones, lo cual derivó en una serie de comunicaciones secretadas por medio de recados entre la subversión y el gobierno. Dichos enlaces dieron lugar al establecimiento de reuniones presenciales en Cuba. Los delegados del gobierno colombiano para tales encuentros fueron el consejero presidencial para la reintegración Alejandro Eder, Jaime Avendaño, funcionario de la presidencia desde el gobierno de Belisario Betancur, en tanto a la delegación de las FARC fue conformada por Rodrigo Granda, guerrillero liberado durante el gobierno de Uribe, y Andrés París, uno de los ideólogos de esta organización, quien también estuvo en los diálogos de paz en el gobierno de Pastrana y las FARC. Finalmente, tras varios escenarios de discusión, las partes optaron por la elaboración de una agenda y, en su defecto, la organización del próximo lugar en donde continuarían dialogando. Una vez establecidos los parámetros por medio de los cuales se llevarían a cabo los próximos encuentros, Santos incluyó en su delegación a Frank Pert, quien ejercía como ministro de Ambiente, a su asesor de Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo, y al ex vicepresidente Humberto de la Calle, y por último a su hermano Enrique Santos, exdirector del periódico Del Tiempo. Según la revista Semana, la inclusión de Enrique generó credibilidad en el proceso, primero por tratarse de un familiar cercano y segundo por la posibilidad de conversar con uno de los pocos colombianos que los conocía personalmente. Como respuesta, las FARC delegaron a Mauricio Jaramillo, comandante del bloque noroccidental, José María Córdoba, y a Marcos Calarcá, conocido por su experiencia en temas de negociaciones bilaterales, Rodrigo Granda, denominado como canciller de las FARC, y por último Andrés París, delegados por el secretariado del Estado Mayor Central. Ya designados sus respectivas delegaciones como parte del proceso, el gobierno y las FARC designaron a Cuba y Noruega como países garantes. A Cuba por haber sido la sede de los primeros encuentros y a Noruega por ser país con tradición en temas de resolución de conflictos. También porque varios políticos y diplomáticos poseen un amplio conocimiento en temas relacionados con el conflicto armado en Colombia. Posteriormente, las partes discutieron la necesidad de nombrar más facilitadores y es entonces cuando la guerrilla escoge a Venezuela y el gobierno a Chile. En febrero de 2012, tanto los países participantes como los facilitadores procedieron a encontrarse en un sitio estratégico para continuar con los debates. Con la intención de preservar la confidencialidad del proceso, las delegaciones no departieron entre sí, tampoco dialogaron con civiles cubanos. Para el mes de agosto se desarrollaron 10 sesiones preparatorias, cada una constaba de 4 a 8 días en total. Se contabilizaron 65 sesiones. Durante estos meses, el equipo negociador del gobierno mantuvo constantes viajes hacia Cuba y viceversa, con la excepción de Frank, quien permaneció todo el tiempo en Cuba. En agosto de 2012, en la ciudad de Cartagena, Uribe dijo a un medio de comunicación que el gobierno colombiano estaba negociando clandestinamente con las FARC en Cuba. Declaraciones que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y la canciller Holguín rechazaron. No obstante, con el transcurrir de los días, los rumores se acrecentaron y el día 27 de agosto, en una de sus emisiones, la cadena de Telesur amplió la información al respecto. Horas más tarde, el máximo líder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, comunicó que dicha organización estaba interesada en la supuesta mesa de concertación. Posteriormente, el presidente Santos confirmó que en efecto se estaba dialogando con las FARC en Cuba. El 4 de septiembre de 2012, tras afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe sobre las negociaciones del gobierno con la guerrilla de las FARC en Cuba y una posterior negación de los hechos por parte de la canciller María Ángela Holguín, el presidente Juan Manuel Santos confirmó la noticia mediante una alocución. Destacó que, abro comillas, no se repetirán los errores del pasado, cierro comillas, que se procedería con prudencia y que la fuerza pública no detendrá su accionar. Lo propio hizo alias Timo León Jiménez con un video en diferido destacando que las FARC llegaban a la mesa sin rencores ni arrogancia. Principios rectores. Primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Segundo, cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Y tercero, se mantendrán las operaciones
y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional. Adicionalmente, hoy el ELN ha manifestado a un medio de comunicación internacional su interés en participar en conversaciones dirigidas a poner fin a la violencia. A ese grupo guerrillero quiero decirle que dentro del marco de estos principios rectores, ellos también podrían ser parte de este esfuerzo por terminar el conflicto. En los próximos días, repito, en los próximos días se darán a conocer los resultados de los acercamientos con las FARC. Los colombianos pueden confiar plenamente en que este gobierno está obrando con prudencia, con seriedad y con firmeza, anteponiendo siempre el bienestar y la tranquilidad de todos los habitantes de nuestro país. Muchas gracias. Horas antes, alias Gavino, el máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla activa del país, manifestó la intención de esta organización de participar en hasta entonces la rumoreada mesa de concertación. La noticia de la confirmación de los diálogos generó diferentes reacciones y escepticismos, algunas a favor y otras en contra, estas últimas basándose en las fallidas negociaciones de 1998 a 2002 en San Vicente del Caguán, Caquetá. Las reacciones favorables se toman sobre la base de los acercamientos y los diálogos, aquellos que conllevan a la erradicación de todo tipo de conflictos. Por su parte, la Iglesia Católica Colombiana, que ha participado de garante en escenas humanitarias con las FARC, se ofreció para ejercer el mismo rol. La agenda estuvo integrada por 5 puntos, algunos de los cuales coinciden con proyectos que el gobierno de Santos previamente habían impulsado, como un proyecto de ley del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, la Ley de Víctimas y la Comisión de la Verdad. El acuerdo se suscribe el lunes 26 de septiembre de 2016 en el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, en Cartagena de Indias, resultado de los diálogos efectuados por las partes durante 4 años y que puso fin a la organización insurgente para conformar su propio partido político, en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Previo al acuerdo final, se firmó el cese definitivo del fuego en ambos bandos el 23 de junio del año 2016 en La Habana, Cuba. Sin embargo, debido a la victoria electoral del no en el plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre del año 2016 para refrendar el acuerdo por parte del pueblo colombiano, estos tuvieron que ser modificados y renegociados en ciertos puntos con quienes promovieron el no, llegando a un acuerdo definitivo el 12 de noviembre de 2016, firmados por ambas partes con esas modificaciones el 24 del mismo mes en el Teatro Colón de Bogotá y radicados ese mismo día en el Congreso de la República para su estudio. Hoy, en este gran teatro, recordemos, como la obra de Bertolt Brecht, que un hombre es un hombre, que cada vida es sagrada y que toda guerra es una derrota. Volvernos a encontrar y acordarnos del ayer. Creemos indispensable que para el bien del país la palabra sea la única arma que nos permitamos usar los colombianos. Con esta ratificación e implementación en el Congreso comenzó en forma el proceso de desmovilización de insurgentes y de entrega de armas a la ONU en un lapso de 180 días desde el 1 de diciembre de 2016, culminando la entrega de su arsenal mes y medio después del plazo establecido, el 14 de agosto de 2017.
para así iniciar su proceso de reincorporación a la vida civil. El total de integrantes por cada delegación estaba limitado a un número de 30 personas. 10 de la delegación que designó el gobierno de Colombia estuvo liderada por el ex vicepresidente Humberto de la Calle como jefe negociador y Sergio Jaramillo Caro, entonces comisionado de paz, además de la participación de la mesa de Frank Perr, ex comisionado de la paz, Luis Carlos Villegas, empresario colombiano, Enrique Santos, hermano del expresidente Juan Manuel Santos, Alejandro Eder, consejero presidencial, el general en retiro de la policía Óscar Naranjo y el también retirado general del ejército Jorge Enrique Mora, entre otros. En tanto que la delegación de las FARC estuvo integrada por alias Iván Márquez como jefe negociador, Jesús Santrich, Rodrigo Granda, Simón Trinidad, recluido en una cárcel de Estados Unidos, Andrés París, Marcos Calarca, Pablo Catatumbo, quien ingresó al equipo meses después del inicio del proceso, Tanjani Mejer, insurgente de origen holandés, Miguel Ángel Pascuas, sargento Pascuas, fundador de las FARC, Mauricio Jaramillo, entre otros. Fueron 5 los puntos del acuerdo. En el contenido del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en noviembre del 2016 por el gobierno de Colombia y las exguerrillas de las FARC, se pactaron 6 puntos fundamentales. Los 6 puntos fundamentales que se plantearon fueron los siguientes: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución del problema de las drogas ilícitas, víctimas, implementación, verificación y refrendación. 1. Reforma rural integral. Teniendo en cuenta que la tierra está en manos de unas pocas familias que ni siquiera la usan o en general la usan para ganadería extensiva, este acuerdo incluye la creación de un fondo de tierras para los campesinos sin tierra y la formalización de la propiedad mediante la actualización del catastro rural. Este punto además busca la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años y el cierre de las brechas entre el campo y la ciudad, mediante la construcción de vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificaciones, acceso al agua potable constante y conexión a internet. 2. Participación política. Busca fortalecer la participación política de todos los ciudadanos mediante la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz para las regiones más golpeadas por el conflicto, garantizando por parte del Estado la facilidad de creación de nuevos partidos políticos con garantías para la oposición. En este punto debemos también tener en cuenta la situación de las FARC en el proceso de paz, puesto que ellos afirman que más una situación de desmovilización, buscan es una situación de desarme, en la cual puedan seguir buscando su proyecto político e ideales que los fundaron. Tercero, fin del conflicto. En este punto se negoció el acuerdo sobre el cese al fuego, hostilidades bilaterales y dejación de armas. Así todos los victimarios se tendrán que desmovilizar a través de un mecanismo de monitoreo y verificación por parte de terceros como lo son las Naciones Unidas. Además, se crearon 23 zonas de adaptación veredal libres de armas y de manifestaciones políticas, dentro de las cuales se hará un proceso de capacitación en labores productivas, de nivelación de educación, cedulación y otras actividades de reincorporación. Este punto también garantizará la representación política con un mínimo de 5 curules en el Senado y la Cámara de Representantes, además de las obtenidas por voto popular durante 2 periodos. Garantía que a opinión personal parece injusta. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Este punto busca promover la sustitución de los cultivos ilícitos y la transformación de los territorios afectados mediante el Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo. Además, se le dará al consumo de las drogas un enfoque de salud pública que intensifique la lucha contra el narcotráfico. También se creará una estrategia integral para la desarticulación y judicialización de las redes de narcotráfico y se fortalecerá la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía. 5. Víctimas. Este punto busca el desarrollo del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con el objetivo de generar actos de reconocimiento de responsabilidades, contribución de los victimarios para
la reparación de los damnificados, restitución de tierras, reparaciones colectivas y rehabilitación psicosocial. La Justicia Especial para la Paz es el componente judicial para la administración de justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario. 6. Implementación, verificación y refrendación. Con este punto se crea la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y la Resolución de Diferencias, integrado por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 representantes de la FARC-EP. La duración de la comisión podrá ser hasta de 10 años. Los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías financiarán los puntos acordados, así como los recursos económicos aprobados por la cooperación internacional, organismos multiestamentales y sector privado. Hemos llegado al final de nuestro capítulo de Reconstruyendo Memoria, hoy hablando de un hecho importante como lo son los acuerdos de paz.